día estaremos discutiendo sobre el modelo cognitivo en esta presentación. Recuerden que dentro de esta unidad se está haciendo una revisión sobre los modelos interpretativos, sobre los trastornos mentales. Y en este caso, el modelo cognitivo nos interesa hacer una revisión desde su contexto histórico, relevancia actual, cuáles son los postulados fundamentales de este modelo, así como nos interesa que conozcan cuáles, digamos, los efectos que tiene a nivel neurobiológico, por lo que también haremos una revisión sobre evidencia científica en la actualidad con el uso de este modelo. Muy bien, a manera de introducción, en cuanto al contexto histórico y relevancia actual, pues la psiquiatría contemporánea ha experimentado una transformación paradigmática desde sus inicios psicoanalíticos hacia modelos basados en evidencia científica. De hecho, ustedes pueden revisar en la literatura que hemos ido avanzando y durante muchos años desde un modelo empírico en el que se desconocía mucho sobre el funcionamiento cerebral, por ende obviamente el avance de la psiquiatría iba de la mano con el avance de la ciencia a través de la neurociencia o el conocimiento del cerebro. Y luego, pues avanzamos a un modelo basado en la evidencia y actualmente ya nos estamos enfocando en una psiquiatría de precisión, porque no solo es lo que nos dicen los estudios, las evidencias, sino también en el sujeto individual. Nos interesa que los tratamientos, el enfoque sean lo más individual y lo más personalizado posible. Esto es lo que ahora van a encontrar en la literatura como psiquiatría de precisión. El modelo cognitivo desarrollado por Aaron Beck durante la década de 1960 emergió como una respuesta a las limitaciones metodológicas del psicoanálisis y la necesidad de desarrollar intervenciones psicoterapéuticas empíricamente validadas. El doctor Beck, formado inicialmente en psicoanálisis, comenzó a cuestionar los fundamentos teóricos freudianos al observar que los pacientes con depresión no presentaban la hostilidad retroflectada que se hablaba mucho en el psicoanálisis o es lo que la teoría psicoanalítica postulaba. En su lugar, el doctor Beck identificó patrones sistemáticos de pensamientos negativos que precedían y mantenían los síntomas depresivos. Esta observación clínica fundamental dio origen a una revolución conceptual en el entendimiento de los trastornos mentales. En la actualidad, después de más de 6 décadas de investigación rigurosa, el modelo cognitivo constituye la base teórica de las terapias con mayor respaldo empírico y científico en salud mental. Metaanálisis recientes que incluyen cientos de ensayos clínicos controlados confirman su efectividad en una amplia gama de trastornos psiquiátricos. De hecho, ustedes no van a encontrar una terapia, un modelo, un enfoque en los trastornos mentales, en toda la psiquiatría, que supere al modelo cognitivo. Este es el modelo que tiene mayor evidencia científica sobre los efectos a corto, a mediano y a largo plazo en los trastornos mentales. Ha sido validado por múltiples estudios y de hecho las terapias de tercera generación que ustedes van a estar escuchando actualmente, como la terapia de aceptación y compromiso, la dialéctica conductual, el mindfulness, todas estas terapias tienen origen precisamente en el modelo cognitivo. Muy bien, y continuemos con el fundamento teórico del modelo cognitivo. ¿Cuál es el postulado fundamental? En el modelo cognitivo, digamos que toda la base teórica se sustenta en un postulado central que distingue radicalmente este enfoque de otras perspectivas psicológicas. Las emociones y conductas de un individuo están determinadas no por los eventos en sí mismos, sino por la interpretación y el significado que la persona asigna a dichos eventos. Entonces, vamos a esquematizarlo, vamos a ponerlo de una manera más sencilla para que nos quede más claro, porque a partir de este postulado, a partir de esta idea nuclear del modelo o de la teoría del modelo cognitivo, pues se basa todo lo que continúa desde interpretación, terapia, intervención, todo lo que quieran. Lo tendríamos así. Lo que nos dice el modelo cognitivo es que no son las situaciones, porque situaciones todos vivimos en el día a día, sino que es nuestra interpretación cognitiva, es decir, la interpretación que damos en nuestro cerebro, en nuestra mente a esta situación, lo que provoca una respuesta emocional y conductual. Es por eso que ustedes se darán cuenta
con ustedes mismos, conocidos, familiares, amigos, etcétera, que suceden situaciones que son iguales para todo el mundo. Hay situaciones que si ustedes miran solo la parte objetiva, la parte real, es exactamente lo mismo, un cumplido, una amenaza, una situación neutral como un saludo, una llamada, un mensaje, pero para todas las personas la interpretación es totalmente diferente. Para todas las personas, la interpretación cognitiva que le brindan a ese mismo hecho varía y puede variar abismalmente entre una persona y otra. Por lo tanto, esta variación provoca que estas personas tengan respuestas emocionales y conductuales también abismalmente diferentes. Entonces, ustedes habrán notado, por ejemplo, desde un saludo para alguna persona es algo neutral y hay otras personas que lo están interpretando y que dicen, no, pero es que no viste cómo me saludó, yo lo sentí como que está enojado, yo lo sentí. De hecho, hay mucha literatura que habla que en realidad, digamos como la realidad que nosotros vivimos es 2% la parte concreta, la parte objetiva, y el otro 98% es pura reelaboración mental. Es lo que sucede en nuestra mente. La diferencia con el modelo conductual o el conductismo clásico, este conductismo pues postulaba una relación directa entre el estímulo y la respuesta. El modelo cognitivo ya introduce un elemento mediador crucial que es esta interpretación cognitiva. No es la situación per se la que genera la emoción, sino la evaluación cognitiva que el individuo realiza de dicha situación. Esta conceptualización pues tiene implicaciones terapéuticas profundas. Si las emociones y las conductas desadaptativas resultan de interpretaciones distorsionadas de la realidad, entonces modificar dichas interpretaciones constituye una vía legítima y efectiva para el cambio terapéutico. Esta es básicamente la premisa terapéutica de todo el modelo cognitivo. Si yo puedo modificar esa interpretación cognitiva que le da el individuo a una situación X, pues yo puedo modificar obviamente su respuesta emocional y conductual. Pero obviamente ustedes entenderán que para llegar a esta, para llegar a esta interpretación cognitiva, pues se tuvo que estructurar cómo se organizaba esta interpretación cognitiva. Y es lo que conocemos como la organización jerárquica de las estructuras cognitivas. Esto es cómo se procesa la información y cómo se genera el significado. Esta organización comprende tres niveles fundamentales, desde esquemas cognitivos o creencias nucleares, este es el nivel más profundo de nuestras interpretaciones, las creencias intermedias, que como su nombre lo dice, es un nivel medio de nuestras interpretaciones, y los pensamientos automáticos, que es el nivel superficial. Es lo más inmediato, es lo más accesible que nosotros tenemos de nuestras interpretaciones cognitivas. Entonces vamos a ir revisando cada uno. Vamos a poner un ejemplo clínico para que nos quede mucho más claros, tanto como, digamos, cómo se presentan esta interpretación o este procesamiento cognitivo, así como también vamos a ver cómo lo podemos ver a nivel emocional, conductual y a nivel cognitivo, obviamente. Muy bien. Entonces, los esquemas cognitivos, que como les mencionaba es el nivel profundo de nuestra interpretación cognitiva, de nuestro procesamiento cognitivo, lo van a encontrar también en mucha bibliografía como creencias nucleares. Los esquemas cognitivos representan las estructuras más profundas y estables del sistema cognitivo. Son patrones organizados de pensamiento que se desarrollan tempranamente en la vida, generalmente durante la infancia y adolescencia, a partir de experiencias significativas con figuras de apego, eventos traumáticos o patrones relacionales repetitivos. Eh, para ponerlo de una manera sencilla, imaginémonos que cuando nosotros venimos al mundo, pues venimos siendo como un libro en blanco. Somos un lienzo, no tenemos absolutamente nada. Nadie nace con una interpretación cognitiva. Pero a medida vamos desarrollándonos, el medio en el que nos formamos, las personas que se encargan de nuestros cuidados, las relaciones interpersonales que empezamos a establecer, pues empiezan a llenar este libro en blanco. Obviamente, si crecemos con padres que nos dicen que la vida es dura, que no se puede confiar en nadie, que la gente es mala,
pues vamos a empezar a tener las mismas interpretaciones. No es porque nosotros no digamos, las desarrollamos, sino porque hicimos un copy-paste, básicamente del ambiente que nosotros nos criamos. Entonces, estos esquemas cognitivos, digamos que son como las partes más nucleares de este sistema cognitivo. Digamos que son como las plantillas más profundas que copiamos de estas relaciones. Por eso, estos esquemas cognitivos, por obvias razones, se desarrollan tempranamente en la vida. Y pues obviamente entre más repetitivas sean estas interpretaciones que nos implantan, más impactantes sean estas interpretaciones, pues obviamente van a ser mucho más profundas. Los esquemas funcionan como plantillas o marcos interpretativos que guían el procesamiento de información nueva. Operan frecuentemente de manera automática e inconsciente, influyendo en qué información se atiende, cómo se interpreta y qué se recuerda. En condiciones de vulnerabilidad psicológica, esquemas disfuncionales pueden activarse y dominar el procesamiento cognitivo. Entonces, digamos que esta es como nos enseñaron, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que hay muchas personas que viven pidiendo favores. Nunca se les ocurre primero pensar cómo lo puedo hacer yo, sino que lo primero que se les ocurre es pensar cómo alguien me va a ayudar, a quién le voy a pedir ayuda. Pues lo más probable, o sea, casi 100% seguro que viene de un ambiente en donde sus padres, los responsables, sus cuidadores le enseñaron lo mismo. Quien estaba a su cargo no le explicaba como qué manera vos podés resolver las cosas, sino que le explicaba que tenían que buscar a alguien que se las resolviera o tenían que buscar a alguien quien les hiciera el favor. Entonces, pues el niño en su desarrollo empieza a entender o interpretar que el mundo funciona de esa manera, que uno tiene que pedir favores, que uno lo hace de esa manera y que eso así es. En condiciones de vulnerabilidad, imagínense cuando están pasando situaciones difíciles, crisis emocionales, han pasado alguna situación circunstancial muy fuerte, muy impactante en el individuo, estos esquemas que son disfuncionales pueden activarse y dominar el procesamiento cognitivo. Entonces, comencemos con un ejemplo para que nos quede más claro. Un ejemplo clásico podría ser una creencia nuclear de no soy suficiente, que se forma en la infancia y se mantiene en la vida adulta. Pero, ¿cómo se forma en la infancia? Bueno, imaginémonos un niño que recibe críticas fuertes frecuentemente por sus errores, porque nunca haces nada bien, porque siempre te equivocas, porque sos tan dundo, etcétera. Comparado constantemente con hermanos o compañeros más capaces, porque no sos como tu hermano, mira aquel niño, mira aquel, sale mejor que vos. Obtiene aprobación casi solo cuando tiene logros académicos de conducta perfecta, es decir, solo cuando saca 10, cuando saca el primer lugar, cuando gana algún premio, solo entonces recibe una felicitación de parte de los padres. A nivel interno, el niño no formula a veces fallo, no, porque no es así, no es como el mundo se le está mostrando a él, sino que empieza a formular algo mucho más global y estable. Soy un fracaso, algo está mal en mí, no soy suficientemente bueno para que me quieran, y esa experiencia reiterada cristaliza en un esquema o creencia nuclear de no soy suficiente. Es decir, que como le pasan repitiendo, que siempre se equivoca, que siempre hay alguien que es mejor que él, lo pasan comparando, pues el esquema que se te empieza a formar es que en realidad pues no sos tan bueno, que quizás no importa lo que hagas, nunca vas a ser suficiente. ¿Cómo evoluciona en la adolescencia y en la adultez? Pues como estos esquemas son profundos, casi nadie se los cuestiona hasta que ya les da problemas. Esa creencia organiza su manera de pensar, sentir y comportarse. O sea, es lo clásico que ustedes van a escuchar en todas las personas de yo así soy, déjame, yo así soy, bye. En el estudio, en el trabajo, pues vamos a ver un perfeccionismo rígido, miedo intenso a equivocarse, autoexigencia extrema, dificultad para disfrutar sus logros, o sea, logra algo, pero inmediatamente dice como, pero esto no es nada. Posterga proyectos por temor a no dar la talla. En las relaciones hay una necesidad constante de aprobación, hay miedo a rechazo, dificultad para poner límites por temor a dejar de gustar, elegir parejas o contextos donde se confirma la idea de no basta lo que es hoy, y en el plano interno hay un diálogo interno autocrítico
Si fallo, se darán cuenta que soy un fraude, que no soy bueno, no soy tan bueno como ellos piensan. Tendencia a interpretar los fracasos como prueba de su insuficiencia y a minimizar los éxitos, que de hecho lo vamos a ver sobre todo en las distorsiones cognitivas. Vulnerabilidad a ansiedad y depresión cuando se activan situaciones de evaluación. Aunque en la adultez puede tener logros objetivos como un título universitario, buen trabajo, relaciones estables, tanto de amigos o de pareja, la creencia nuclear sigue operando como filtro. Cualquier error o crítica se vive como una confirmación de no soy suficiente, manteniendo la psicopatología y los patrones de relaciones disfuncionales. Básicamente, ¿cómo lo veríamos? Bueno, pues estas son las típicas personas que ustedes las van a ver que son muy perfeccionistas, les da una gran ansiedad si sacan una mala nota, cuando cualquiera puede sacar una mala nota, no es el fin del mundo. Si la pareja amenaza con dejarlo o que le gusta a otra persona o que pues ya hay problemas en la relación y pues la relación puede terminar, se acaba el mundo para él o ella, de verdad piensa que es una crisis total cuando pues la mayoría de relaciones están destinadas a fracasar, pero lo mira como que es el fin del mundo. ¿Por qué? No por el hecho de la relación, es porque eso confirmaría el esquema cognitivo de entonces me dejó porque no soy suficiente, porque no basta lo que yo soy. Es complaciente en las relaciones, no solo de pareja, también en las de, ¿cómo se llama? Amigos, familiares, compañeros. ¿Por qué? Porque si alguien lo rechaza, no es el problema de rechazo. El rechazo es que se va a activar el esquema de, ya vistes, no son suficientes. Y obviamente ante una crítica, algún fracaso, algún fallo, él no lo mira como lo deberíamos de ver normalmente, como, bueno, cualquiera puede equivocarse, sino que lo mira como lo peor, o sea, el fin de todo, la muerte. Entonces, ¿por qué? No por la crítica, no por el fallo, sino porque se activa ese esquema cognitivo de no soy suficiente. Y a partir de ahí, pues se va a presentar la psicopatología, las relaciones disfuncionales, porque entenderán ustedes de que esta persona vive emocionalmente desgastada, pensando todo el tiempo que fallar es lo peor, o que la pareja lo deje, complaciendo a todo el mundo, aunque no es feliz, y con este diálogo interno de pensar todo el tiempo de que la gente puede llegar a pensar que es un fracaso o es un fraude. ¿Cuáles son las características de estos esquemas cognitivos? Pues hay estabilidad temporal, tienden a permanecer relativamente estables a lo largo del tiempo, ya que son los más profundos. Generalidad se aplica a múltiples situaciones y contextos, no solo es a través de parejas o de, digamos, rendimiento académico o laboral, sino que se da en cualquier cosa. O sea, la gente va a venir y va a decir, mire, hubo una persona que ni siquiera me conoce, me criticó, hizo un comentario negativo, aquel siempre viene tarde y a mí eso me mató. Toda la semana he andado mal pensando en lo que esta persona dijo de mí. Hay resistencia al cambio, ya que requiere intervención terapéutica sostenida para su modificación. Obviamente ustedes entenderán que los niveles más superficiales, como los pensamientos automáticos, son mucho más fáciles de modificar que los esquemas cognitivos, como que es lo mismo las creencias nucleares, ya que estas son las más profundas. Hay una influencia pervasiva, es decir, que no solo va a afectar su pensamiento, sino que afecta emociones, conductas, o sea, lo cubre todo. Esto es como una plaga, este esquema cognitivo, o sea, crece tanto en la psiquis de la persona que básicamente termina siendo el eje central de su vida, el gran temor a fallar, o que la gente se dé cuenta de eso, que obviamente solo es una interpretación, fue algo que de pequeñito los papás le pasaron, digamos, como grabando en la cabeza y los papás ni siquiera eran exitosos, eso es lo más chistoso. Y le pasaron metiendo en la cabeza que sí, porque no sos bueno, porque no sos aquí, no sos allá. Y el problema es que él se lo creyó. Vamos con el segundo nivel, las creencias intermedias, que es el nivel medio. Las creencias intermedias constituyen el nivel medio de la estructura cognitiva y se derivan de los esquemas nucleares. Obviamente, recuérdense, el centro, la raíz es el esquema cognitivo, la creencia nuclear. Esto ya va a tener como un tronco, que son las creencias intermedias.
¿Cómo se van a manifestar las creencias intermedias? Pues a través de reglas, actitudes y suposiciones condicionales que guían el comportamiento cotidiano. Ya vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Estas creencias frecuentemente adoptan la forma lógica de si pasa X cosa, entonces eso significa X cosa. O contienen directivas imperativas como debería o tengo que. Funcionan como estrategias compensatorias que el individuo desarrolla para manejar sus esquemas nucleares disfuncionales. Es decir, tenemos la raíz, que es el esquema cognitivo o la creencia nuclear, pero para que esto se mantenga en el tiempo y para que pueda ser manejable por esta persona, pues tiene que desarrollar estas creencias intermedias. ¿Cuáles son los tipos de creencias intermedias? Como lo estábamos viendo, pues las reglas, debo ser perfecto en todo lo que hago, actitudes, si yo cometo un error, no me lo voy a tomar así tranquilito, como, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. No, tengo que hacer un drama, porque cometer un error es lo peor que puede pasar. Suposiciones, pues si cometo un error, no se puede ver simplemente como algo puntual. Vean, bueno, me equivoqué, todos nos equivocamos. No, si yo cometo un error, eso tiene un significado y a mí nadie me saque de la cabeza que eso significa que soy un fracaso. Estas creencias intermedias son más accesibles a la conciencia que los esquemas nucleares y por tanto constituyen un objetivo terapéutico importante en las fases intermedias del tratamiento. Por lógica, pues obviamente, como ya les dije, si lo nivel superficial, que son los pensamientos automáticos, lo más fácil, lo más accesible, lo que más rápido podemos modificar, pues las intermedias serían en una fase intermedia de tratamiento. Regresemos al ejemplo. Recuerden que venimos del esquema nuclear, no soy suficiente, soy inferior. O hay algo malo en mí. No basta lo que hago, nunca va a bastar. En la infancia, pues se forman también estas creencias intermedias a partir de experiencias reiteradas de crítica, comparación y aprobación condicionada. El niño va organizando reglas, suposiciones y actitudes que derivan de la creencia nuclear. Ya dijimos, reglas, suposiciones, actitudes. Muy bien. Las reglas son de tipo debo, tengo que. Tengo que sacar siempre unas buenas notas para que me quieran. No debo pedir ayuda porque demuestra debilidad. Suposiciones condicionales. Si X, entonces X. Si cometo un error, entonces los demás verán que soy un fracaso. Si los demás están molestos, entonces es por mi culpa. Básicamente, esto es como lo que, digamos, como lo que sostiene también esta, digamos, esta personalidad de este individuo, ya que empieza con esta creencia, acuérdense, él se lo cree realmente, sus raíces, yo no soy suficiente, o sea, algo falla en mí, algo me hace falta, yo no soy completamente bueno. Y entonces a partir de ahí pues surgen estas reglas, las suposiciones y las actitudes, ¿verdad? Que como ya les dije, esto es como la parte emocional, ¿verdad? Equivocarse es inaceptable, es más importante complacer a los otros que estar bien yo. Estas creencias intermedias son menos globales que la nuclear, pero la concretan y guían la conducta cotidiana. Es decir, son como las directrices de nuestra conducta del día a día. Entonces, en la adolescencia y la vida adulta, ¿cómo funcionan estas creencias intermedias? A partir de estas reglas y suposiciones se estructuran patrones estables. En el estudio y en el trabajo aplica la regla tengo que hacerlo perfecto y se sobrecarga de tareas. Revisa todo una y otra vez. Evita desafíos nuevos por miedo a fallar, perdón. Suposiciones de si me equivoco, entonces me rechazarán. Evita exponer ideas en reuniones, no pide ascenso, se queda en roles donde no se note demasiado. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, de estos compañeros que ellos dicen, yo voy a revisar el trabajo, yo voy a revisar el informe, mándenme a mí todas las partes, yo lo uno y lo reviso? No es tanto que esta persona, ay, puchica, qué bárbaro, cómo nos quiere ayudar, quiere revisar el informe, quiere que todos salgamos bien. No, el esquema nuclear de esta persona es que tiene un pánico a fallar, tiene un pánico a hacer la peor nota de los grupos, a que la gente venga y le diga, hey, saliste mal, pucha, qué mala nota sacaste, porque se activa este esquema que es doloroso, ¿verdad? De no soy suficiente.
Siempre no participa, ya lo que les mencionaba acá, no opina, no hace correcciones, no dice nada, y a pesar de que alguien viene y lo golpea con el codo y le dice, habla, vos dijiste algo bueno, él dice, no, 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 ¿para qué? Ah, a mí no me gusta hablar, no es que no le guste hablar, es que el esquema que tiene profundo es, si yo hablo y alguien viene y dice, es que eso ya lo dijeron, es que eso no es así, y me corrigen, todo el mundo se va a dar cuenta de que soy un desastre, no soy suficiente. En las relaciones, las reglas, miren, no debo molestar a los demás con mis necesidades. No expresan desacuerdos, aceptan demandas excesivas, se disculpan constantemente. Entonces, por ejemplo, estos son los que siempre dicen que sí, no querían comer alitas, ¿verdad? Pero como el grupo dijo, comamos alitas, no dijo, yo no quiero comer alitas. Va, las compra, se las come. Cuando alguien de repente con confianza le cuenta como, uy, yo no quería alitas. Y entonces, ¿por qué no dijiste nada? Preguntamos como 10 veces si alguien no quería y vos no dijiste nada. Dice, no, no, ay, ¿para qué molestar? No es de que, ay, qué buena onda, aquel que no da molestia. No, tiene este esquema nuclear y su regla es que no debo de estar molestando a los demás con mis necesidades. La suposición, si digo lo que realmente pienso, entonces se enfadarán y me dejarán. Y entonces, ¿qué sucede? Pues no es el problema que ellos me dejen, el problema, porque obviamente él entiende desde el plano racional que no son las únicas personas del mundo, pero el problema es que se activa este esquema de si me dejan, eso significa y únicamente confirma que no soy suficiente. ¿Se imaginan lo desgastante que es vivir así todo el tiempo? Por eso estas personas se terminan deprimiendo o terminan cayendo en relaciones con una contraparte que son abusadores. Entonces, ¿por qué? Porque como siempre es complaciente, a alguien que le encanta abusar de los demás, pues tiene una gran ventaja. Y en el plano interno, pues hay una actitud de equivocarse es inaceptable, hay una autoevaluación muy rígida, vergüenza intensa ante fallos menores, hay una suposición de si no soy el mejor, entonces no valgo. Vive logros como lo mínimo esperado, minimiza cualquier éxito y se compara continuamente con otros. Siempre tiene que aspirar a lo máximo y cuando logra cosas, no vayan a creer que dice, puchica, wow, lo logré, soy la mejor nota. Nah, le dura 30 segundos la alegría. A los 40 segundos ya dice, bueno, pues la verdad es que no he hecho mayor cosa. O sea, ¿quién no se ha graduado de esto? ¿Quién no ha pasado de ese examen? Así, las creencias intermedias operan como programas de funcionamiento. Derivados de las creencias nucleares se activan en situaciones específicas, generando pensamientos automáticos, emociones displacenteras y conductas desadaptativas. Es decir, que estos terminan funcionando como ¿qué hago para que no se active el esquema cognitivo, la creencia nuclear? Acuérdense que yo ya creo, estoy completamente 1000% seguro que yo no soy suficiente. ¿Qué voy a hacer para que este esquema no se pase activando? Para que no, o sea, protegerme, tengo que hacer una coraza, algo. Ahí es donde aparecen estas reglas, suposiciones, actitudes que son las creencias intermedias. Ahora vamos con los pensamientos automáticos, que es el nivel superficial. Los pensamientos automáticos representan el nivel más superficial y accesible de la cognición. Son cogniciones espontáneas, breves y específicas que surgen en respuesta a situaciones particulares. Generalmente aparecen en forma verbal o imaginativa y fluyen rápidamente por la conciencia, frecuentemente sin ser examinados críticamente. Acuérdense que tanto para la creencia nuclear como para las creencias intermedias tiene que haber un poco como de racionalidad. Hay un pensamiento un poquito más complejo. Yo tengo que hacer la regla y decir, me equivoqué, si yo me equivoco, entonces mi pareja me va a dejar y si me deja, pues entonces significa que yo no soy suficiente, así como decían mis papás. Pero para los pensamientos automáticos, no. Los pensamientos automáticos son flashazos, son tan rápidos que ni siquiera tienen tanto análisis, no le damos tanta cabeza, pero se aparecen y son patológicos. Pueden parecer como pensamientos muy breves, palabritas, imágenes muy breves, aparecen rápidamente por la conciencia y generalmente no tienen mayor análisis. ¿Cuáles son las características de los pensamientos automáticos? Pues hay una especificidad situacional, hay contextos específicos donde se presentan más unos u otros, la velocidad muy rápidamente, porque estos son
pero a velocidad súper rápida. Credibilidad, aunque sea muy rápidos, aunque no tengan mayor racionalidad, los damos como verdaderos. Accesibilidad, se pueden identificar con entrenamiento y uno puede ir identificando como es cierto, siempre pienso eso, es lo primero que se me viene a la mente, etcétera. Hay una influencia emocional, ya que generan respuestas emocionales inmediatas, aunque pueden ser muy breves, las respuestas emocionales que producen incluso pueden durar más tiempo. Un ejemplo de pensamiento automáticos. Muy bien, regresemos al ejemplo. Venimos del ejemplo de no soy suficiente. Acuérdense, pequeñitos les metieron esta idea de que él no era suficiente, que nada lo hacía bien, que porque no era como los demás, crítico, lo comparaban, solo lo premiaban cuando era perfecto. Las reglas, pues ya dijimos, vea, para que esto no se active, porque es doloroso, vea, pues entonces tengo que desarrollar las creencias intermedias, reglas, suposiciones, actitudes. Tengo que ser perfecto, no debo cometer errores, no tengo que molestar a los demás, me van a dejar, tengo que hacer un drama si me equivoco, no tengo que verlo tranquilamente, etcétera, etcétera. Entonces, veamos una situación activadora en la vida adulta y pongamos un ejemplo que nos atañe a nosotros. Imagínense un estudiante de medicina que presenta un caso clínico en la sesión de servicio. Durante la presentación, olvida un dato menor del laboratorio y necesita revisar la hoja. Es decir, un error que a cualquiera le podría pasar, no pasa absolutamente nada, no significa absolutamente nada, no habla de vos, no dice nada de tu forma de ser, no tendría nada que ver, es algo tan irrelevante, tan simple, tan llano, no tendría ningún problema, pero para una persona que ya tiene este procesamiento cognitivo, ¿qué significa? Bueno, esto va a aparecer de forma rápida, casi telegráfica y poco elaborada conscientemente. Y lo primero que va a pensar una vez se dé cuenta de que olvidé el dato del laboratorio, qué bruto, cómo se me pudo olvidar. Seguramente van a pensar que no sé nada, que no estoy preparado. Todos lo hubieran preparado mejor que yo, estoy haciendo es ridículo, siempre me pasa lo mismo, nunca es suficiente, no importa que me haya preparado todo el fin de semana, siempre se me olvida algo, yo sí que soy por gusto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las características de estos pensamientos? Pues son específicos para la situación, breves y casi siempre creídos como verdaderos en el momento. En ese momento, o sea, a este estudiante nadie le saca de la cabeza que es un bruto. Tienen un tono claramente autocrítico y catastrófico congruente con la creencia nuclear. Es decir, pues si ya tenés pensamientos automáticos bien negativos, no crean que vas a tener una creencia nuclear bien sana, vas a tener una creencia nuclear bien negativa también. No pasan por un análisis deliberado, el paciente suele decir simplemente se me vino a la mente. Acuérdense, olvidó el dato del laboratorio. Ya les dije, cualquiera lo puede olvidar, no significa absolutamente nada, no dice nada de tu forma de ser. Pero para esta persona, ni siquiera tiene un análisis, algo racional, como de analizar, espérate, ¿qué significa que se me ha olvidado el examen? No, no, de un solo. Se le olvida y lo primero que piensa es como, pucha, yo sí que soy bruto. Y de un solo. Y en ese momento lo piensa como 100% genuino. ¿Cuál va a ser la respuesta emocional y conductual asociada a estos pensamientos automáticos? Bueno, ansiedad intensa, vergüenza, tristeza, va a empezar taquicardia, rubor facial, tensión muscular, empieza a hablar más rápido, evita mirar a los demás, termina la presentación lo antes posible, luego dice que ya no vuelve a presentar ningún caso él, anda viendo cómo se incapacita, ya no pasa, y pues la cadena quedaría así. Hay una situación, olvida un dato en la presentación que ya les dije, una situación X, no significa absolutamente nada. Viene y aparecen estos pensamientos automáticos. Estoy haciendo el ridículo, se nota que no sirvo para esto. Hay ansiedad y vergüenza intensa, pues evita exponer, se retrae, sobreprepara en exceso o posterga futuras presentaciones. Porque acuérdense que después vienen las creencias intermedias, ¿verdad? No debo de fallar, la gente se va a dar cuenta, esto es terrible. Olvidó el dato del laboratorio y le anda contando a medio mundo. Adivina qué me pasó ahora, sabes que yo estaba presentando y se me olvidó un dato, aburre a todo el mundo, a la familia, le habla a la novia, le habla al novio.
Empieza a decir, vos no sabes lo que me pasó ahora, lo que me pasó ahora fue terrible. La pareja o los amigos le dicen como, ay, no fregues, buscate un problema de verdad. Y él dice, vos no me entendés, puchica, yo me siento súper mal. Porque acuérdense, una actitud que tiene que hacer la muerte. ¿Y cuál es el problema? No es el dato del laboratorio, recuerden, es la creencia nuclear. Si a él se le olvidó el dato del laboratorio, pues eso solo viene a reactivar el no soy suficiente. Y obviamente eso es doloroso. También de las distorsiones cognitivas. Bueno, pues las distorsiones cognitivas son errores sistemáticos en el procesamiento de información que mantienen creencias disfuncionales a pesar de evidencia contradictoria. Beck identificó múltiples tipos de distorsiones cognitivas comunes en trastornos psiquiátricos. Entonces, vaya, digamos como los pensamientos automáticos, esos son individuales. Cada uno puede tener sus propios pensamientos automáticos. Todas las personas con alguna distorsión o alguna psicopatología. Ahora, si nosotros tuviéramos que agrupar este montón de pensamientos automáticos, porque se imaginarán que todas las personas, aunque tengan sus propios pensamientos automáticos, tenemos que intentar agruparlos. Y el pensamiento automático de Juanita, de todo lo que hago está mal, y el de Luis que dice yo siempre me equivoco, lo podemos agrupar en una distorsión cognitiva. Es decir, podemos decir la distorsión cognitiva es la misma. Generalizan, sobregeneralizan. Si aquella dice siempre me equivoco, el otro dice nunca hago nada bien, pues básicamente es similar. Entonces, Dr. Beck pues se dio cuenta de que muchos de los pensamientos automáticos con los que se enfrentaba con los pacientes y que uno también los mira en la clínica, pues obviamente se pueden agrupar en distorsiones cognitivas que son como las más frecuentes, las más populares. ¿Cuáles vamos a tener? Bueno, pensamientos de todo o nada, que también se conoce como pensamiento dicotómico o pensamiento en blanco y negro. ¿En qué consiste esto? Pues evaluar experiencias en categorías extremas mutuamente excluyentes, sin conocer puntos medios. Las situaciones se perciben como completamente buenas o completamente malas, sin matices ni grados, es decir, no hay escalas de grises. Si no está perfecto, no está bien. Si no lo puedo hacer perfecto, entonces no lo hago. Probablemente no vas a sacar 10 en todos los trabajos y está bien, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero para esta persona, si no saca 10 es como que hubiera sacado cero. O sea, para él no hay un, bueno, sacamos 9, qué bueno. No, él, si no sacamos 10 esto es igual a sacar un cero, soy un completo fracaso. La sobregeneralización que les ponía de ejemplo, pues bueno, este implica extraer conclusiones amplias y generales basándose en un evento aislado o en evidencia limitada. Por ejemplo, un fracaso específico se interpreta como patrón perpetuo de derrota. Se equivoca una vez y ya dice yo siempre me equivoco, nunca me pasa nada bueno. Una vez no conoció a alguien, le dijo, ay, hablamos después, ahí me escribís. No le escribe la persona, o sea, solo fue una persona que no te correspondió, que no quiso continuar la relación o seguir conociéndose y ya dice, nunca nadie me va a querer, yo me voy a morir solo. El filtro mental, que también se conoce en otra literatura como abstracción selectiva, pues esto pues, se presta solamente atención a cierto tipo de evidencia. Por ejemplo, digamos que recibe una evaluación mayoritariamente positiva. En una presentación le dicen todo ha estado súper bien, no sé qué, no sé qué. Solo que tener mucho cuidado con las muletillas, porque constantemente decís, y entonces ya valió todo lo bueno que le dijeron, solo se obsesiona con la crítica, que las muletillas, ¿a vos te pareció? Que yo dije muchas muletillas, mira, vos viste mi presentación, ¿qué te pareció? ¿Viste que tenía una muletilla? O sea, se obsesiona solo con la crítica a pesar que le dijeron 20 cosas buenas. La descalificación de lo positivo, pues no toma en cuenta los eventos positivos que han pasado, que se han hecho, implica minimizar o rechazar sistemáticamente experiencias positivas mediante argumentos que las invalidan. Pues esto permite mantener creencias negativas a pesar de evidencia contradictoria.
le dan un cumplido y dice, no, no, no vale ese cumplido porque lo dijo por amabilidad. Le va bien en un examen y dice, no, porque estaba fácil. Eh, no sé, lo felicitan por algo y entonces dice, no, porque a todos estaban felicitando. O porque el doctor, no sé, se sentía, andaba alegre ese día, por eso me felicitó. Entonces todo lo bueno que le pasa lo termina descartando. El sacar conclusiones, existen dos tipos de conclusiones. Uno es la lectura de la mente y predecir el futuro. Lectura de la mente, yo creo que todos se sentirán identificados con esto. La gente pasa imaginando o cree que sabe lo que los otros están pensando de él. Esto se conoce como lectura mental. La adivinación del futuro, que es, también lo pueden encontrar como catastrofización. ¿Por qué? Porque acuérdense que no adivinan el futuro para algo bueno, adivinan el futuro para algo negativo. Em, que entonces que se imaginan o creen fielmente que saben lo que va a ocurrir y obviamente esto se anticipa como algo negativo. Vamos a ver el siguiente, magnificación y minimización, pues exageran de manera desproporcionada o infravaloran algo para que parezca menos importante. Y vamos con el mismo tono. Lo malo lo maxifica, pero lo magnifican, pero exageradamente. Lo peor, esto es un desastre. Y le pasa algo bueno y lo minimiza. Eso es súper fácil, eso cualquiera lo hace. Racionamiento emocional, asumir algo porque me siento de determinada forma. Pues si nos equivocamos, nos va mal en una presentación, pues todos nos vamos a sentir avergonzados, pero que no si te sientas avergonzado, te sientas medio dundo, no significa que sos dundo, simplemente porque te fue mal, te dio pena, ay, qué lástima, te sentís poco mal, pero no significa que tenga un significado para tu forma de ser. La distorsión de debería, tengo que, o también como enunciados de debería, utilizar la mayor parte del tiempo palabras como debería o tengo que nos pueden hacerse sentirnos culpables o sentir que ya hemos fallado. Debería de poder hacer todo, absolutamente todo, yo solo. Eh, pues ya desde el momento que se pone la palabra debería, pues no es 100% absoluto. De ahí ya es una distorsión que nos va a hacer sentir mal. Etiquetar, asignar etiquetas a nosotros mismos o a las otras personas. Obviamente son etiquetas negativas, ¿verdad? No son etiquetas positivas, si no, no vendría al caso, ¿verdad? Estas etiquetas se basan a partir de errores o comportamientos específicos y digamos que es una forma extrema de sobregeneralización. Cometo un error, soy un fracaso. Eh, Termino una relación, no valgo nada, me voy a quedar, voy a ser solterón, solterona, me dice algo inapropiado, soy idiota. La personalización que constituye en atribuirse responsabilidad excesiva por eventos negativos que están fuera del propio control o tienen múltiples causas. Todas personas se culpan de algo que no era culpa suya totalmente o de algo que no era su responsabilidad. Entonces sale mal un proyecto, que era un proyecto en grupo, no era solo de él, pero él ya viene y dice, pues esto es totalmente mi culpa. Muy bien, ahora pero ¿qué está sucediendo en el cerebro? Porque yo no quiero que se queden con la idea de que esto es meramente psicológico y que se oye como, ah, wow, qué interpretación, puchica, sí, vea, porque lo criticaban de chiquito, entonces estas personas actúan así. Ah, muy bien, pero entonces estas personas van a venir, van a ir donde un psiquiatra, este psiquiatra le va a explicar como, no, mira, no es el problema que te dejen, no es el problema que te equivoques, sino que el problema es que vos pensás que no es suficiente, la persona va a decir, wow, doctor, ya lo comprendí todo y entonces ya estuvo. En fin del cuento. No, porque para que lleguemos hasta acá, o sea, para que una persona desarrolle esta interpretación cognitiva, obviamente van a haber cambios neurobiológicos a nivel cerebral. No va a pasar factura. Crecer en un ambiente, tener un desarrollo hipercrítico de comparación y de que solo te premian por logros casi perfectos. Esto va a tener, acuérdense que estamos hablando de un niño pequeñito con un cerebro chiquitito que todavía se está moldeando, un cerebro inmaduro. Obviamente van a haber modificaciones en estructuras importantes. Entonces, vamos a integrar este modelo cognitivo con la neurobiología.
Aunque el modelo cognitivo se desarrolló inicialmente como un modelo psicológico, acuérdense, eran como un modelo interpretativo. Investigaciones neurobiológicas contemporáneas han identificado correlatos neurales de procesos cognitivos disfuncionales. ¿Cuáles son las estructuras que se vieron implicadas? Porque obviamente cuando empezaron a decir, ok, pero no notamos que haya como, puchica, un tumor en el cerebro, que haya una alteración, pero se dieron cuenta de que había muchas estructuras, esto porque la ciencia ha ido avanzando, ahora ya tenemos muchísimas más luces del cerebro, gracias a la neurociencia. Bueno, pues se dieron cuenta que las estructuras que estaban relacionadas con los pacientes que presentaban este tipo de alteraciones, pues eran la corteza prefrontal dorsolateral, donde están nuestras funciones ejecutivas, la regulación cognitiva, la corteza prefrontal ventromedial, que está relacionada con el procesamiento emocional, la toma de decisiones, la corteza cingulada anterior, que hay una detección de conflictos, monitoreo de errores, la amígdala, que es el procesamiento de amenazas, memoria emocional, el hipocampo relacionado con la memoria episódica y contextualización de los eventos. Entonces, un desarrollo infantil, como el del ejemplo, crítico, comparativo, contingente de rendimiento, se asocia a cambios estables en sistemas de estrés, emoción y control cognitivo, que luego encajan muy bien con el modelo cognitivo de Beck. Entonces, veamos qué pasa en estas estructuras. Bueno, vimos con la amígdala. Recordemos que dijimos, ¿verdad? Que la amígdala tenía que ver con el procesamiento de amenazas y con la memoria emocional. En un niño que crece en un ambiente así, pues la amígdala se muestra con mayor reactividad a estímulos negativos y señales de crítica o rechazo social. En muchos estudios se observa hiperactivación ante caras amenazantes o evaluativas, lo que facilita la lectura sesgada de peligro interpersonal. Van a rechazar. Es decir, yo quiero que entiendan algo bien importante, porque aunque nosotros escucháramos a esta persona y nosotros dijéramos, ay, no te claves en eso, no, ay, pues que vos para qué le pones atención, no le pongas atención a eso. Es que se oye bien fácil, pero no lo es sumamente difícil, por eso estas personas deben de ir a terapia, porque no es que alguien se lo señale, si es que eso hasta el vigilante del hospital le puede señalar y decirle, mire, usted no se clave, maestro. Pero el problema es que no puede dejar de clavarse. ¿Por qué? Porque ya sus estructuras cerebrales ya están, digamos, alteradas, ya tienen una mayor hiperreactividad, aunque él no quiera notar la cara de molestia del tutor cuando olvidó el examen de laboratorio, su amígdala se hiperactiva y lo siente sumamente fuerte. En el hipocampo hay una reducción del volumen y alteraciones en memoria contextual asociadas a estrés crónico en la infancia. Esto favorece el recuerdo más vívido y accesible de experiencias negativas, facilitando sesgos de memoria congruente con la creencia de no soy suficiente. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria, ¿cuál es el problema? Que aunque la gente le diga, ya estuvo, ya pasó la presentación, olvídalo, ya, enfócate en la película, en la serie, pone atención en algo, su hipocampo le empieza a mandar de nuevo el mismo recuerdo de la cara del tutor, de los compañeros, cuando él olvidó el dato del laboratorio, lo empieza a bombardear. No es que él ya no quiera acordarse, sino que su cerebro le empieza a tirar el mismo recuerdo. En la corteza prefrontal, especialmente en la corteza prefrontal dorsolateral y en la corteza prefrontal ventromedial, así como en el corteza cingulada anterior. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, hay alteraciones en las redes de control cognitivo y regulación emocional, menor eficiencia para reevaluar situaciones, inhibir respuestas automáticas y flexibilizar interpretaciones. Hay cambios en la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal media. En algunos sujetos hay aumento adaptativo del acoplamiento, mejor regulación, y en otros más vulnerables, como el del paciente o del caso que estamos viendo, esa conectividad es insuficiente e ineficaz, asociada a una mayor sintomatología. Básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues miren, esta persona, a pesar de que dos, tres, cuatro amigos le digan, men, no pasa nada, se te olvidó un examen de laboratorio, no te preocupes, mira, si el doctor ni caso te hizo, o sea, él de hecho en el celular estaba, no, ni te prestó atención, de verdad, ya todo el mundo lo olvidó. Esta persona, sus redes neuronales no le permiten ni hacer una reinterpretación,
ni reevaluar de otra manera la situación, ni puede controlarse emocionalmente. Las conexiones que normalmente nosotros tenemos de la corteza prefrontal a la amígdala que nos sirven para regularnos, para controlarnos, esta persona las tiene débiles, estas conexiones. Entonces son más vulnerables porque no pueden controlar esta reacción de amenaza de la amígdala. Y en la red frontoparietal y el cuerpo calloso que está sucediendo en la adversidad temprana se describen cambios estructurales y funcionales en redes de atención y funciones ejecutivas, con impacto en planificación, toma de decisiones y flexibilidad cognitiva. ¿Qué nos va a suceder ahí? Pues bueno, miren que la próxima él va a tratar de evitar volver a presentar. Ya no va a querer hablar en público, va a pensar que es lo peor, o va a postergar la próxima presentación hasta el último día, en el último momento, con la esperanza de que el tutor le diga, miren, ya no hay tiempo, ahí les voy a poner la nota de la presentación. Hay alteraciones cerebrales. Me interesa que les quede muy claro eso. En el eje de estrés y sistemas neuroendocrinos, ¿qué sucede? La adversidad temprana mantiene activado el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Ustedes ya lo conocen. Con secreción elevada y disrítmica de cortisol. Y el cortisol crónicamente elevado, ¿a qué va a contribuir? A una vulnerabilidad al hipocampo. Hay pérdida dendrítica, reducción del volumen, que ya dijimos que tiene que ver con memoria episódica y contextualización, sesgos hacia la detección de amenazas y la hipervigilancia a través de la amígdala. Estas personas son muchísimo más sensibles, son las personas que la gente dice, no, hombre, pero es que este mucho se clava y es tan sensible, o sea, le dan un comentario negativo y lo matan, lo matan. Si alguien viene y dice, qué rara está tu camisa, ¡pum! Lo mató, le arruinó el día. Y aparte, que le empieza a decir a todos los amigos, ¿crees que me debería ir a cambiar a mi casa? No andas vos otra camisa, vea que mejor me debería de ir. Y ese día fue horrible para él. Esto crea un terreno biológico donde es más probable que se activen y mantengan esquemas negativos y procesamiento sesgado de la información. O sea, básicamente no es lo mismo ver una película de terror que ser el protagonista. Esta persona, pues ya por todas estas alteraciones neurobiológicas, y por esta interpretación que le da a los eventos neutros, pues obviamente vive en una película de terror. El modelo de Beck propone que la adversidad temprana configura esquemas negativos. Por ejemplo, no soy suficiente, que veníamos viendo, que luego sesgan la atención, la memoria, la interpretación de la experiencia. Y la neurobiología actual encaja con esta idea de varias maneras. Como lo habíamos visto, bueno, van a haber sesgos atencionales y de interpretación. Hay una hiperactividad de la amígdala y alteraciones de la corteza prefrontal media y la corteza cingulada anterior que facilitan atención preferentemente a señales de crítica y rechazo. O sea, esta distorsión de ignorar todo lo bueno que le pasa para centrarse solo en lo malo, no solo es, sí, porque los papás se lo enseñaron, no, porque la amígdala ya la tiene hiperreactiva. Hay una interpretación negativa de estímulos ambiguos. Si no me miró, es que hice algo mal. O sea, la otra persona andaba distraída, no lo saludó porque simplemente no lo vio, pero la otra persona ya está interpretando, o sea, el paciente, que no lo saludó porque está enojado con él o lo que sea. Esto se traduce en pensamientos automáticos congruentes con el esquema. Seguro creen que soy incapaz o que no soy suficiente. Piensan que yo no soy bueno. Hay sesgos de memoria, como les mencioné con respecto al hipocampo, pues hay una mayor accesibilidad de recuerdos negativos y dificultades para integrar recuerdos positivos de forma estable. Es decir, el cerebro le pasa tirando solo los recuerdos negativos, o sea, todas las cosas traumáticas, y por eso es que la gente le dice como, ya, eso ya pasó hace un montón de años, ya superalo, pasó página. Clínica y experimentalmente, quienes han sufrido trauma infantil muestran más recuerdos autorreferidos negativos y más dificultad para evocar episodios congruentes con una autoimagen positiva, lo que refuerza la creencia nuclear. Es decir, como el hipocampo les pasa tirando solo las experiencias negativas, porque por ejemplo ese olvido del examen de laboratorio en la presentación del caso, no crean que dentro de un mes se le va a olvidar. No, hombre, se va a graduar y todavía se va a acordar de que se le olvidó ese dato de laboratorio. Entonces, para que entiendan por qué estas personas, a pesar de que los amigos, la familia, todo el mundo ha hablado con él y le ha dicho como, no, es que vos sos muy clavado, no es que él o ella quiera ser clavado, porque después incluso los amigos, los familiares se enojan con él,
Y ya dicen como, no, aquel tiene ganas de estar mal, no, aquel no le gusta estar bien, pero no es culpa de él, su cerebro también ya tiene alteraciones. Déficit de control cognitivo y regulación emocional. Esta disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior se relaciona con menor capacidad para la reevaluación cognitiva. ¿Hay otra manera en que yo pueda interpretar este error? No, ellos acuérdense, solo hay una manera. Desengancharse de rumiaciones y pensamientos automáticos negativos, pues obviamente para ellos dejar de pensar en esto no es fácil. ¿Por qué? Porque esta disfunción de la corteza prefrontal, pues no pueden regularse. Esto favorece la persistencia de patrones de pensamientos depresógenos y ansiosos descritos por el doctor Beck. O sea que casi que podríamos decir que el doctor Beck, analizando, dándose cuenta de que en las personas depresivas y ansiosas, porque comenzó con esos trastornos, presentaban como las mismas distorsiones, las mismas ideas, presentaban como las mismas rumiaciones, esa falta de control, esa falta de flexibilidad cognitiva, esa falta de regulación, de reinterpretación, pues vino a dar en el clavo de lo que realmente le estaba sucediendo a nivel neurobiológico. En cuanto al modelo de estrés diátesis cognitivo, bueno, la literatura reciente sobre el modelo cognitivo de Beck señala que los esquemas negativos pueden permanecer latentes hasta ser activados por estresores. Desde la neurobiología, la diátesis se puede entender como circuitos amígdala prefrontal ya moldeados hacia la hipersensibilidad y a la amenaza. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, programado para responder de forma exagerada a situaciones evaluativas. Entonces, digamos que ya está el terreno, ya sos sensible, digamos, has venido sobreviviendo, pero ya está ahí, ya está esa hiperactividad, ya están esas redes neuronales dañadas. Y cuando ocurre un estresor interpersonal o de rendimiento, por ejemplo, crítica, fracaso académico, una relación que fracasa, alguien que lo abandona, se van a activar simultáneamente. Hay una respuesta neurobiológica del estrés, los esquemas y los sesgos cognitivos negativos se activan, lo que produce la cascada de pensamientos automáticos y síntomas emocionales típicas del modelo cognitivo de la depresión. Básicamente, ¿qué sería? Puede ser que ustedes conozcan a una persona que allá anda por la vida, va navegando, está todo bien. Ustedes podrían decir, no, no es tan disfuncional, la verdad es que anda bien. Pero de repente tiene un fracaso, ya sea académico, o ya sea de relación de pareja, etcétera, y ya no se levanta. Ya a partir de ahí es que hasta todas las personas van a decir ya no fue el mismo, ya no fue la misma persona, es que eso le pegó tan fuerte, es que eso sí lo destruyó. Básicamente este modelo es lo que explica ese comportamiento. ¿Cuál sería la aplicación al ejemplo clínico? Un niño sometido a críticas y comparaciones reiteradas que desarrolla la creencia de no soy suficiente, la evidencia sugiere. Hay una mayor sensibilidad de la amígdala a señales de desaprobación, hay un hipocampo y redes de memoria que priorizan el almacenamiento y recuperación de episodios de fracaso, humillación, sosteniendo la narrativa autobiográfica de siempre fallo. Hay redes prefrontales de control cognitivo menos eficaces para frenar o revaluar esas interpretaciones, favoreciendo rumiación y mantenimiento de la creencia. Y hay un eje hipotálamo, hipófisis adrenal más reactivo que amplifica la experiencia subjetiva de ansiedad y amenaza ante contextos evaluativos, que lo que aumenta la probabilidad de errores y consolida el esquema. Entonces, básicamente, este pobre está bien fregado porque pues su cerebro pues le pasa tirando esta memoria negativa, es más hipersensible, no puede controlarse y aparte ni las reacciones fisiológicas le ayudan, entonces lo que provoca que todos estos recuerdos terminen siendo muy malos. En términos del modelo cognitivo, estas alteraciones neurobiológicas serían el soporte físico de esquemas negativos formados tempranamente, sesgos de procesamiento, tanto sesgos atencionales, interpretativos y mnésicos, es decir, de la memoria, dificultades para reestructurar cogniciones y regular emociones. Es decir, este circuito amígdala, hipocampo, prefrontal y la programación de este eje hipotálamo, hipófisis adrenal explican por qué, una vez establecido el esquema de no soy suficiente, el sujeto tiende a percibir, recordar, interpretar el mundo de manera consistente con esa creencia y le cuesta cambiarla incluso frente a evidencia objetiva en contra. O sea, no importa que encuentre una buena pareja, que le vaya súper bien en actividades académicas, laborales,
que económicamente. El problema es que esta interpretación sigue persistiendo en el tiempo. Pero ¿qué sucede? Miren, gracias a Dios, afortunadamente, esto es una bendición porque el cerebro es el órgano más maravilloso que puede existir. El cerebro tiene la capacidad de modificarse. Esto es lo que nosotros conocemos como neuroplasticidad. Y a través de la terapia cognitivo-conductual se ha demostrado producir cambios neuroplásticos en estas redes neuronales. Aquí les pongo muchas revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios de neuroimagen, en las que se han reportado cambios consistentes en estas estructuras cerebrales, desde las redes prefrontales, con la amígdala, a través del hipocampo, en las regiones de la corteza cingulada anterior, así como en todas las redes que tienen que ver con el procesamiento y control y regulación, tanto cognitiva como emocional, esta terapia cognitivo-conductual. Digamos que, como se los mencionaba en la introducción, este es el modelo o es la intervención terapéutica que más evidencia científica tiene. No van a encontrar ninguna otro tipo de terapia que tenga mayor respaldo científico que este. Hay un montonazo de estudios, aquí se los pongo por si los quieren revisar, desde cómo muestran cambios a nivel de neuroimagen pre y post terapia cognitivo-conductual en regiones frontales y límbicas, en la depresión, en la ansiedad y en muchísimos trastornos que en el documento de lectura de la clase también se los he colocado para que vean qué tanta efectividad tiene en cuadros, obviamente la cabeza, la depresión y la ansiedad, pero hay trastornos alimenticios, trastornos de personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, que va modificando. Eh, Hay estudios que, como ya les mencioné, ¿verdad? Muestran reducción de la activación de la amígdala, aumento de la activación de la corteza prefrontal. Hay cambios en estructurales y funcionales, estudios longitudinales que encuentran cambios en redes frontales. Por ejemplo, a muchísimos de mis pacientes los mando a leer estas o les indico que lean estos estudios porque muchas personas tienen esta idea con que la psicoterapia, pues, es ir a hablar, no sé, a recibir consejos, pero en realidad, este tipo de psicoterapia te puede producir cambios cerebrales. Tenemos también, ¿verdad? Ensayos que comparan esta terapia cognitivo-conductual con, digamos, con otros tipos de terapias, estudios que documentan la activación de las redes de regulación emocional. Y ahora básicamente este modelo cognitivo se integra con la neurobiología. Muy bien, ¿qué efectos tiene la terapia cognitivo-conductual? Básicamente, y así como lo hemos estado viendo, pues aumenta la conectividad amígdala-red frontoparietal. Esto, pues, lo que va a producir es un fortalecimiento del control cognitivo sobre respuestas emocionales. En términos clínicos cognitivos, el paciente es más capaz de frenar la respuesta emocional automática de soy un fracaso y aplicar reestructuración cognitiva y reevaluación de manera efectiva. Es decir, el paciente aprende a detenerse y ya no se va de un solo a pensar soy un fracaso, no soy suficiente, sino que lo analiza y empieza a decir como, espérate, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? Si la verdad solo fue un error. Hay una normalización de la hiperactividad límbica. ¿Esto que va a producir? Pues una menor intensidad de miedo, vergüenza, ansiedad ante situaciones evaluativas. Por ejemplo, hablar en público, presentaciones, recibir críticas, que generalmente son las que más activan este esquema de no soy suficiente. Hay cambios en la corteza prefrontal y cingulada. ¿Qué es lo que va a producir? Pues esto va a reforzar los sistemas implicados en reevaluación cognitiva, inhibición de respuestas automáticas, reducción de la rumiación, es decir, ya no se va a clavar, ya que se va a modificar se va a modificar la corteza prefrontal y la cingulada. Y hay modulación de las redes por defectos y recompensa. Tras la terapia cognitiva conductual se han descrito estos cambios que se dan en la red neuronal por defecto con estructuras como en la ínsula, en la corteza cingulada anterior, relacionada con una menor rumiación y autorreferencialidad negativa. Pues si lo ponemos en el ejemplo del caso, pues el paciente no solo reduce pensamientos negativos, sino que aumenta la capacidad de registrar y sentir como reforzantes las experiencias de logro y aceptación, favoreciendo nuevos esquemas más adaptativos. Es decir, ahora no solo vamos a tener que ya no registra tanto los negativos o ya los toma de manera objetiva,
sino que ahora lo que no venía haciendo antes, gracias a la terapia cognitivo-conductual, ahora va a registrar más los positivos y les va a dar el verdadero valor que tiene. ¿Qué es lo que va a tener esta perspectiva? Pues activa con menor frecuencia y menor intensidad este esquema de no soy suficiente, procesa la información de manera menos sesgada hacia el fracaso y el rechazo y dispone de mayores recursos neurocognitivos para aplicar las habilidades aprendidas en la terapia, como una reevaluación, afrontamiento planificado, detención de la rumiación, consolidación de cambios clínicos duraderos. Todo esto es lo que produce la terapia cognitivo-conductual. Muy bien, agradezco a todos por su atención. Les dejo acá mi contacto del correo electrónico institucional por cualquier duda, comentario. Obviamente se va a ampliar un poco más la información en el documento que les anexo a la presentación. Tengan un buen día y éxitos para todos.